Bien, le agradecemos a Dios una vez más por estar en este hermoso hogar, donde podemos predicar la palabra de Dios, hablar acerca de sus enseñanzas. Le agradecemos a este hogar también por permitirnos estar acá, y que rogamos que en este momento inclinemos nuestros rostros para poder comenzar con este pequeño estudio. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por traernos con bien hacia este hogar. Gracias, Señor, porque nos libras de cada día de accidentes, de incidentes, de enfermedades. Y rogamos, Señor, que al abrir tu palabra, al estudiarla, podamos poner en práctica las enseñanzas que podemos encontrar en ella. Que podemos tener la certeza de que tenemos un Dios intercediendo por nosotros en el santuario celestial, intercediendo por nuestras faltas, siempre y cuando nosotros vayamos a Él arrepentidos, con el corazón abierto para recibir ese perdón y para poder ser recibido arriba en gloria cuando Él se manifieste. Ayúdenos a entenderlo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar uno de los temas que pudiéramos decir que como iglesia somos los pioneros, y es el santuario. El santuario tiene como objetivo mostrarnos a nosotros las grandes verdades que Dios tiene expresada para su pueblo. Pero principalmente el santuario fue hecho en el principio, cuando el hombre cayó en pecado, con el objetivo de que el hombre pudiera acercarse a Dios, el hombre pudiera recibir perdón por sus pecados simbólicamente, pensando en la esperanza del Mesías prometido. Por eso cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos, ya lo habíamos estudiado cuando estudiamos acerca de Jesús, de su doctrina, encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento como el Mesías venidero, ¿verdad? Primero como el Cordero, después lo vemos a través de los profetas como el Mesías, y encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús como el Salvador del mundo, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahora entonces vamos a encontrar a Jesús haciendo la misma labor que sucedía en el santuario. Si el Cordero tenía el simbolismo de que un día Jesús moriría por nosotros, pero el sacerdote también tenía el simbolismo de la intercesión de Dios, de Jesús por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Así que vamos a estudiar un poquito más acerca de este tema y vamos a ver las grandes verdades que la Biblia encierra acerca del santuario. Primero, tenemos que percibir en la Biblia que existe o que hay un santuario en el cielo. A través de toda la Escritura se presume la existencia de un santuario o templo celestial. Ejemplo, si abrimos nuestra Biblia en el Salmo 11, verso 4. Salmo, usted puede buscar allí, los que nos están viendo a través de este medio, puede buscarlo a través de su Biblia, a través de su iPad, a través de su teléfono. El Salmo 11, 4. Y dice el Salmo 11, 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. También encontramos en Miqueas 1, 2 y 3. Libro de Miqueas, capítulo 1, versos 1 y 3. Vamos a leer hasta el verso 4, ¿verdad? Vamos a leer hasta el verso 4. Dice la Escritura. Miqueas 1, capítulo 1, versos 2 y 3. Lo tenemos y decimos amén, ¿verdad? Oíd pueblos todos, estad atenta, tierra, cuánto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes bajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Así que por lo tanto es claro que las Sagradas Escrituras presentan, ¿verdad? Presentan el santuario celestial como un lugar, ¿de qué manera? Real, ¿verdad? Vamos al libro de Hebreos y vamos a ver todavía un poquito más confirmado
lo que estamos presentando. Hebreos 8:2. Hebreos 8:2. Y dice allí Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Y qué cosa? Y no el hombre, ¿verdad? Así que no es una metáfora o es algo abstracto, ¿verdad? Sobre este santuario. El ministerio del santuario celestial. ¿Sí? Es un ministerio lo que se efectúa en el santuario celestial, pues a través de las edades. Nosotros encontramos en la Biblia que el Cordero, que simboliza a Jesús, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Cristo ya se había dado antes de nosotros haber sido creados. Ya se había ofrecido por si nosotros en algún momento pues cometiéramos el pecado. Por medio de símbolos y ritos, Dios se proponía dotar del Redentor del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuáles eran estos símbolos? Vamos a ver Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Gálatas capítulo 3, verso 23. Dice la Escritura: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y Juan 1:29 nos afirma todavía más. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que bajo el símbolo del Cordero se le estaba mostrando a los que vivían antes del nacimiento de Jesús que todavía había esperanza. Ahora bien, en nuestros días, a través de Cristo Jesús, muerto en la cruz del Calvario, que era el Cordero que se iba a inmolar, o que se había inmolado ya, pero que físicamente lo iba a hacer, ¿verdad? En ese momento en la cruz del Calvario, ahora lo vemos intercediendo por nosotros en el santuario celestial. El ministerio del santuario. El santuario ilustra 3 fases del ministerio de Cristo, y es a donde queremos enfocar hoy este pequeño estudio. En primer lugar, el sacrificio sustitutivo, ¿verdad? ¿Por qué el sacrificio sustitutivo? Porque la muerte que nosotros teníamos que morir, que ya lo hemos visto de diferentes maneras en otros estudios, la muerte que nosotros teníamos que morir, ¿qué muerte era? ¿La muerte qué? Perfecto, la muerte eterna. Esa muerte la murió Jesús por nosotros, ¿verdad? La mediación sacerdotal, quiere decir el perdón de nuestros pecados, la intercesión, ¿verdad? Y el juicio final, donde el mundo será liberado del pecado y los pecadores. Vamos a verlo a un poquito más grande rasgos. El sacrificio sustitutivo. Cada sacrificio del santuario representaba la muerte de Jesús para el perdón de los pecados de las personas. Les explico. Las personas cuando cometían un pecado, cuando cometían un error, buscaban un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que no tuviese ningún tipo de defecto, ¿verdad? Y lo llevaban al sacerdote. Ponían sus manos sobre el cordero, simbólicamente depositando sus pecados. El cordero era sacrificado, la sangre era aspergada sobre los cuernos del altar, era quemado el cordero y se llevaba de esa sangre entonces a las cortinas en el lugar santo. Y simbólicamente el pecado se estaba quedando allí en el santuario. Una vez al año, en el Yom Kippur, se hacía un ritual donde se hacía expiación por los pecados, ¿verdad? Y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Así que estos sacrificios simbolizaban el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Como si Cristo, a través del Cordero, era el símbolo, estuviese tomando nuestros pecados y muriendo por nosotros. Claro, después al tiempo, como ya lo vimos, ¿verdad? Cristo vino y tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, y por eso hoy tenemos acceso al trono de su gracia, ¿verdad? Sacrificio sustitutivo. Vamos al segundo punto. El juicio de Dios sobre el pecado no se le puede pasar por alto. ¿Por qué
el juicio del pecado no se puede pasar por alto. Porque la Biblia dice claramente que Dios es un Dios, ¿qué cosa? Justo. Y la justicia implica que el pecador tiene que pagar. Pero también Dios es misericordioso. Y su misericordia implica que el pecador, cuando se arrepiente, tiene acceso al perdón. Sí. Algunos dicen, bueno, si eso es así, entonces voy a pecar consciente y después voy y me arrepiento. No. Sí, no estamos hablando de un pecado premeditado, de pecados que voy a cometer continuamente premeditados porque al final voy a recibir perdón. No estoy hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando cometemos un error, ¿sí? Mi mente empieza a decir lo que estás haciendo está mal, no está bien, pero entonces voy a Jesús. Jesús transforma mi mente, me hace pensar diferente y yo empiezo a actuar diferente. Sí, antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Cristo como mi Salvador personal, mi tendencia era de continuo al mal. Ahora, si mi vida espiritual la pudiera ver en una escala, en una gráfica, cuando acepto a Cristo, mi tendencia va a comenzar a ir hacia el bien, hacia la búsqueda de Cristo, ¿verdad? Y ese es el crecimiento cristiano que nuestra escritora favorita pues nos habla continuamente. Romanos 6:23 nos dice, Romanos 6:23, es un verso muy conocido, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Eso es justicia. Ahora, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es misericordia. ¿Entienden? Eso es misericordia. Ahora, la muerte de Cristo en reemplazo nuestro. Si Cristo vino a morir, tomando ¿qué cosa? No. ¿A qué vino Cristo a morir? ¿Por quién? Por nuestra vida eterna. Por mí. Sí, yo quiero que siempre lo hagan personal. Sí, Cristo vino específicamente a mí. Miren, hay una cita de mi escritora favorita que dice que si hubiese existido un solo pecador, por ese pecador hubiese venido Cristo. Entonces vino por mí. Porque yo no sé si tú pecas abiertamente, si vives con una tendencia total hacia el pecado, yo no sé. Yo sé quién soy yo y lo que hago yo. Entonces vino por mí. Lógico, vino por todos nosotros, no estamos diciendo que no. Pero tengo que hacerlo personal. Porque cuando yo empiezo a pensar en grupo, yo me estoy minimizando yo. No, vino por mí. Y entonces yo tengo que analizar qué está pasando conmigo. No analizar lo que están pasando con los demás. No sé si están entendiendo lo que les quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 15:3, que es el texto que nos apoya, que fue nuestro reemplazo, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así que, ¿qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? Cristo murió ¿por qué? Por mis pecados. ¿Entiendes? Cristo murió por mis pecados. Verso 25 dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Así que la misericordia de Dios es amplia. Eso no nos da libertad para pecar. Eso no nos da libertad para hacer lo que quiera, porque entonces Dios, sí, es como, vamos a pensar como hijos, ¿no? Sí, nosotros sabemos que papá siempre es más fuerte y mamá, ¿cómo es? Más cariñosa, más dócil, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas cuando papá no está, porque mamá nos perdona. Sí, no funciona así. Sí, frente a los ojos de Dios, todos nosotros somos iguales. Y las cosas mal que hagamos, por justicia, hay que pagarlas. Cuando nos arrepentimos de esos pecados,
Dios no nos quita las consecuencias de ellos. Ejemplo. Yo siempre pongo de ejemplo a alguien que estimo, aprecio y amo mucho. Los que quizás somos cubanos y nos están mirando y saben que la persona que voy a hablar se llama Pepe Triana. Pepe Triana conoció a Jesús desde muy joven, pero Pepe Triana no quería saber de Jesús. Conoció a una joven adventista, se casó con ella, tuvieron sus hijos. Él nunca prohibió que sus hijos fueran a la iglesia, pero sin embargo él tenía una vida, fumaba mucho tabaco, comía ciertos alimentos que eran perjudiciales. Pepe Triana quedó dañado de sus pulmones. Pepe Triana recibió el perdón de Dios, pero sufre las consecuencias de sus pecados. Por eso es muy importante que nosotros pensemos en nuestra vida, qué estamos haciendo con ella, qué estamos haciendo con los que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Porque después vamos a cosechar ese fruto, ¿verdad? Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si usted siembra aguacate, no va a recoger manzana. Usted va a recoger aguacate, ¿verdad? Dios provee también un sacrificio, ¿de qué manera? Expiatorio, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados. El ministerio del santuario celestial, un mediador, el mediador sacerdotal. El papel del sacerdote destaca la necesidad que entre los pecadores y un Dios santo haya un mediador, ¿verdad? Eso destaca la posición del sacerdote. La mediación sacerdotal revela cuán serio es el pecado y la separación que causó entre Dios inmaculado y sus criaturas pecaminosas, ¿verdad? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por eso tenemos un mediador entre Dios y los hombres. ¿A qué? A Jesucristo, ¿verdad? Quien vivió en este mundo, que estuvo expuesto a las mismas tentaciones que podemos estar expuestos nosotros y aún más, ¿verdad? Y quien nos puede dar fuerza para poder vencer y continuar hacia adelante, ¿verdad? Para seguir escalando esa escalera, ¿verdad? Para seguir creciendo a llegar a esa estatura que es la meta del cristiano. Así que ese mediador y expiación, hace expiación, tal como la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, así también su mediación hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una realidad personal. Por eso no podemos pensar en grupos. Dice la Biblia, Dios vino a reconciliar consigo al mundo. Pero ¿quiénes viven en el mundo? Yo vivo en el mundo, ¿verdad? El ministerio en el lugar santo, el ministerio sacerdotal que se realizaba en el lugar santo del santuario puede ser descrito como un ministerio de intercesión, como un ministerio de perdón, como un ministerio de reconciliación, como un ministerio de restauración. Sí, es muy importante que nosotros entendamos lo que Cristo hace por nosotros. Eso es muy importante. Recuerden, el hecho de que tengamos un mediador no nos libera para poder hacer con mi vida lo que yo quiera, para poder pecar abiertamente delante de Dios. No me da esa opción. La opción que me da es que si yo caigo en pecado, yo pueda tener acceso al Padre a través de Cristo. Esa es la opción que tengo, ¿verdad? Pero no tengo la opción de hacerlo deliberadamente, ¿verdad? En la Biblia hay algo que se le llama el pecado contra el Espíritu Santo. No sé si han oído hablar de esta temática. Esta es otra temática que podemos estudiar después, ¿verdad? Y el pecado contra el Espíritu Santo, se lo resumo, es como esa vocecita que me está diciendo en mi mente, lo que estás haciendo no está bien, y tú te estás diciendo a ti mismo, me da la gana. Lo que estás haciendo no está bien, pero tú te estás diciendo a ti mismo, pero me da la gana. Y llega el momento que lo continúas haciendo y ya la vocecita no está. Porque tú has pecado abiertamente contra Dios.
Ya tu conciencia, que es como nosotros le llamamos, si la voz de Dios hablándonos es como nuestra conciencia hablando, es como si fuese algo común y corriente, ¿verdad? Usted va a un violador, a un asesino en serie y le dice, ¿tú ves eso, mal? No. Y para ti que eso es, no, como una hojita que yo rompo. Porque él no mata a la gente, viola a la gente. Están acostumbrados, ya no tienen, sí, ya esa voz de la conciencia no funciona, ¿verdad? Eso es cuando lo hacemos abiertamente, ¿verdad? Contra el Espíritu de Dios. Ahora, el ministerio sacerdotal también tiene que ver con el juicio final. Los acontecimientos que sucedían durante el día de expiación ilustra el juicio premilenario o juicio investigador, el juicio milenario, el juicio ejecutivo al fin del milenio. Ejemplo, el ministerio en el lugar santísimo, que tiene que ver con el juicio final. En el lugar santísimo, la segunda división del ministerio sacerdotal está centrada primordialmente en el santuario. Esta forma de ministerio, cuyo foco era el lugar santísimo del santuario y que únicamente podía realizar el sumo sacerdote, se limitaba a un día del año religioso, que era el que yo le llamaba ahorita, el que le decía ahorita a ustedes, el Yom Kippur. El día de expiación o Yom Kippur describía gráficamente las tres fases del juicio final. La remoción de los pecados del santuario. Quiere decir, el sacerdote ese día llevaba 2 cabritos, uno por Jehová y uno por Azazel. El que era por Jehová, simbólicamente el sacerdote ponía los pecados, si el sacerdote lo mataba con esa sangre, ¿verdad? Con esa sangre asperjaba sobre todos los utensilios del santuario, los asperjaba sobre la cortina, haciendo expiación por los pecados. Y entonces todos los pecados del santuario simbólicamente eran pasados al cabrito por Azazel y era llevado al desierto. Habíamos hablado en el tema anterior sobre el milenio. ¿Se acuerdan? Y que Satanás iba a quedar atado por 1000 años. Sí, ese es el simbolismo de este cabrito en el desierto. Sí, está solo y allí va a morir, ¿verdad? Es el simbolismo. La remoción de los pecados es fase investigadora o anterior al advenimiento del juicio. El destierro del chivo emisario o del chivo por Azazel, ¿verdad? En el desierto era la prisión milenaria ¿de quién? De Satanás. El campamento limpio. Los resultados de la tercera fase del juicio, es decir, su aspecto ejecutivo. Quiere decir, en la tercera fase del juicio, o cuando se limpiaba con la sangre del Cordero por Jehová el santuario, es lo que va a pasar cuando Cristo venga con la nueva Jerusalén. Va a eliminar el pecado de la tierra y los pecadores. Es la limpieza total del pecado. Era lo que se hacía el Yom Kippur en el santuario, ¿verdad? Ese día cuando se hacía la limpieza del santuario. Se ungía también la profecía de las 70 semanas que registra en el capítulo 9 de Daniel, predecía la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Daniel 9:24 nos dice, los que puedan buscar en sus Biblias, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote e intercesor, ¿verdad? Aquí cuando esta profecía se cumplió. Y de tal manera, como durante el día típico de expiación, la purificación del santuario terrenal quitaba los pecados acumulados, de la misma forma el santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los pecados que existen en los libros celestiales, ¿verdad? Sí, ya cuando estudiamos acerca de la ley, habíamos visto que nuestros pecados quedaban registrados, ¿se acuerdan? Que cuando buscamos de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pues estamos escritos en el libro de la vida, pero que también hay un registro de las memorias, registro de nuestros pecados.
y que esos pecados son removidos del libro cuando nos arrepentimos, cuando Cristo intercede por nosotros, ¿verdad? Si no nos arrepentimos de esos pecados, pues están allí, ¿verdad? Así que, mientras el poder apóstata, simbolizado por el cuerno pequeño, continúa su obra de blasfemia perseguidora, recuerden cuando estudiamos Apocalipsis 13, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Vemos Apocalipsis 7, 8, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y 25. Vamos a leer esos versos ahora. Se colocan tronos y Dios preside en él el juicio final. Dice Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. Dice el verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, ¿y qué cosa? Y los vencía. Y hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, ¿qué cosa? Quebrantaría, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano hasta tiempos y qué cosa, y medio tiempo. Ya de este tema hemos hablado, ¿verdad? Si ¿quién es el cuerno pequeño? Nosotros lo identificamos en Apocalipsis 13, ¿verdad? Con el sistema papal, ¿verdad? Con el sistema papal. Vimos también cuando dice que hablaba, ¿verdad? Cuando dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Habíamos hablado también de las grandes persecuciones, ¿verdad? La famosa Santa Inquisición, como muchos cristianos dieron su vida para no negar el Evangelio. ¿Sí? ¿Llegará ese momento en nuestros días? Pues sí, está por llegar. ¿Cómo va a estar nuestra fe en ese momento? ¿Va a estar arraigada en el Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir? ¿O vamos a seguir con nuestras tendencias hacia la parte mala? Sí, yo creo que nuestras tendencias necesitan cambiar. Nuestras tendencias necesitan cambiar. Y también vimos que hablaba palabras contra el Altísimo cuando se toman las atribuciones que a Dios les corresponden, ¿verdad? Si las personas le adoran, perdona pecados, quitó la misa o transformó el sacrificio de Cristo, lo elimina a través de la misa y de la famosa hostia y mil cosas que ha hecho para destruir lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Por eso yo no necesito de una persona para ir a confesarme, porque yo tengo a un Cristo vivo en el santuario celestial intercediendo por mí ante el Padre, ¿verdad? Por mis pecados. Así que la visión de Daniel indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote se haría especialmente prominente hacia el tiempo del fin. Dice Daniel 8:17. Daniel 8:17, el texto. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. ¿Estaremos nosotros viviendo en ese tiempo? ¿Qué es lo que estamos mirando hoy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos nosotros mirando hoy? Cuando nuestro Salvador comenzara su obra especial de purificación y juicio, además de su ministerio intercesor continuo. Así que estamos viviendo exactamente en ese momento, ¿verdad? Así que la profecía de Daniel 7 y 8 revelan en amplia perspectiva el resultado final de la gran controversia entre Dios y Satanás, ¿verdad? El santuario nos revela cuál va a ser el desenlace de esa gran controversia. Lo que pasó en la cruz nos revela el desenlace de ese gran problema, ¿verdad? Así que la vindicación del pueblo de Dios a la luz del Calvario, todas las acusaciones de Satanás serán refutadas. Todas comprenderán y estarán de acuerdo en que Dios estuvo siempre en lo correcto. Quiere decir, cuando yo voy arrepentido por mis pecados a Dios, Satanás dice, me pertenece, porque cayó en pecado, es mío. Y Cristo dice, sí, Él te pertenece porque cayó en pecado,
pero se arrepintió. Y mi sangre derramada en la cruz del Calvario lo limpia, lo exonera y le da oportunidad de libertad. Así que gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener libertad en su nombre. Pero recuerden, necesito ir a Cristo. Necesito abrir mi corazón. Necesito comenzar a ascender hasta llegar a esa estatura, a ese clima, ¿verdad? A ese clima, ¿verdad? A ese clima que Dios pide que nosotros necesitamos llegar. El mismo juicio que resulta en la condenación del poder apóstata del cuerno pequeño fue dado a favor de los santos del Altísimo. Miren qué dice Daniel 7:22. Daniel 7:22. Dice, hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que nosotros también vamos a juzgar. Aquellos que sean salvos, aquellos que vayan a vivir con Cristo esos 1000 años, también estaremos allí en el medio de ese juicio revisando el por qué mamá o papá no están con nosotros. Allí se nos va a mostrar claramente que los juicios de Dios, ¿qué cosas son? Perfectos, ¿verdad? Perfectos. El juicio y la salvación. Los seres no caídos de la creación no son omniscientes. No pueden leer el corazón. Por eso se necesita un juicio antes la segunda venida de Cristo para separar lo verdadero ¿de qué? De lo falso y demostrar al universo interesado la justicia de Dios que salva, ¿verdad? Al creyente, ¿qué cosa? Sincero. Queridos, es tiempo de qué? De alistarse. Es tiempo de prepararse. Si estuviésemos hablando quizás enero o febrero de este año, nosotros quizás tuviésemos una perspectiva diferente de nuestra salvación. Pero a partir de marzo, la vida en este mundo cambió. El mundo entero, el planeta Tierra, está siendo inundado por enfermedades que están matando. Tenemos ahora el coronavirus y no esperemos que esto va a menguar. Va a continuar creciendo con más enfermedades, con más virus. Porque la venida de Cristo está a las puertas. Es hora de ¿qué? De alistarse. Si bien es cierto que vivimos en el periodo pavoroso del día antitípico de la expiación, no necesitamos temer. Jesucristo, en su doble capacidad de sacrificio y sacerdote, ministra a favor nuestro en el santuario celestial. ¿Amén o no amén? Amén. Dice Hebreos 4 al 16, lo leemos. Y con esto terminamos en esta ocasión. Hebreos 4 al 16. Dice la Escritura, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Hebreos 4. Y reposó Dios de toda la obra que hizo en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues ¿qué falta? Que falten algunos entre él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque por la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, aferrémonos, busquemos, entreguémonos por completo a nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero ¿qué? Según nuestra semejanza, disculpen, pero sin pecado. Ahora nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos, ante nosotros hoy se abre una nueva oportunidad, y es la oportunidad de aceptar a Jesús como mi Salvador personal, como mi intercesor, ¿verdad? Como aquel que pagó mi deuda, como aquel que viene en las nubes de los cielos para buscar a aquellos que le busquen y abran su corazón. La pregunta es: ¿le voy a aceptar? ¿Me voy a decidir por él? ¿Voy a llevar mis hijos, mis esposos, mis esposas o mi esposa a los pies de Jesús? ¿Qué decisión voy a tomar? Yo les invito a que tomen la mejor decisión. La mejor decisión es ir a los pies de Jesús. Allí encontramos paz, encontramos perdón, encontramos restauración y encontramos salvación eterna. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Vamos a tener una oración en este momento para terminar este estudio. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, quizás hasta este momento habíamos vivido vidas lejos de ti. Habíamos hecho las cosas que a ti no te agradan. Y creíamos, Señor, que no había solución para nuestros problemas. Pero al abrir tu palabra, Señor, en este momento, hemos visto que tenemos alguien que intercede por nosotros en el santuario celestial. Alguien que si vamos con corazón contrito y humillado, alguien que si vamos arrepentido de nuestros pecados, perdona nuestras faltas y nos da la oportunidad de vivir la vida eterna. Amén. Señor, permite que podamos percibir esto, que podamos verlo, que podamos aceptarlo, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que nuestra tendencia, Señor, no sea de continuo al mal, sino que nuestra tendencia cambie al haberte aceptado como nuestro Salvador personal hacia el bien. Que cuando tú vengas, Señor, en las nubes de los cielos, nos diga: mi buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo rogamos no porque tengamos méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.